Yay, ¿cómo estáis, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a The Last of Us parte 2, paréntesis, Remastered, paréntesis. Vamos a seguir jugando los niveles perdidos. Como ya recordáis, jugamos la fiesta de Jackson, que la verdad estuvo bastante guay. Me pensaba yo que iba a ser algo más simplón, en plan de ir por ahí, por el nivel, mirando lo que había y poco más. Pero el tema de los comentarios de los desarrolladores me gustan bastante. Porque te dice, mira, aquí tenemos pensado meter esto, aquí esto iba a ser de esta manera y tal. Y no sé, la verdad es que me gustó bastante. Tengo ganas de ver el de las alcantarillas de Seattle y sobre todo el siguiente capítulo que será, bueno, el siguiente vídeo que será el de la cacería, que se dicen, como ya comenté en el primer vídeo, que hay una parte entre Joel y Ellie que espero por favor que tenga diálogo, porque ya sabéis que estos niveles no tienen diálogo porque son niveles pre-alfa, como ahí lo pone. Y espero que esa parte entre Joel y Ellie tenga diálogo, por favor. Total, alcantarilla de Seattle. Ellie acaba atrapada en la alcantarilla de Seattle. Esto, como dije en el anterior vídeo, creo que va... Es la parte entre medias que va desde cuando Ellie se cae al río desde el edificio donde están los acechadores y que luego llega al hospital. Que recordáis que en el juego pues se cae al río y de repente ya te ponen en el hospital cerca. Pues aquí no, esto es lo que va en medio. Vamos a ver. Sí, esto sí, obviamente. Vídeo de presentación de Neil Druckmann. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué nos cuenta Neil Druckmann? Seattle Sewers. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Vale, perdón por este interrupciones que se me apaga el mando. No sé qué coño le ha pasado porque la batería está a tope. Menos mal que no se ha saltado el vídeo del Neil Druckmann. Vamos a Ellie ver qué... goes into a building and she Mira, creo que se está diciendo yo, survives ¿vale? an attack Es by justo cuando es. stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them more for pacing purposes. But here it is Bueno, a for ver. you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are Quiero decir, el missing as far juego, as buen audio, ritmo, en animation won't be plan... O sea, el juego final. But it's a bastante glimpse into denso, ¿eh? what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Muchas gracias, Neil. Que eso lo iba a comentar yo en el anterior episodio que quiero decir. Me estaba dando ya la voz de Eli. No me toques, le dice, ¿sabes? Como si lo fuera a entender el puto infectado. Me gusta que te pongan la introducción de esto que pasa en el juego final para ahora meterte las alcantarillas y que no sea tan de una, ¿sabes? Aquí te metes. Me puedo mover aquí. Qué guapo. Vale, estamos. Que lo iba a comentar en el anterior vídeo. Y es que si el juego ya es denso de por... Hostia, me pego una hostia. Si el juego es denso, el juego final es denso porque es bastante largo. De hecho, mucha gente lo que se queja es que le sobran unas 5 o 6 horitas al juego. Pues imaginad que me hubieran metido todo esto. A ver, por mí... Mira, aquí Eli habla. Por mí ya... ¿Dónde narices estoy? Ya os digo que... que si hubieran metido todo esto me la sudaba, vaya. Porque a mí el juego se me hizo hasta corto. Lo disfruté un montón. Y a 16, tú. was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more.
¿No? This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Ah, qué guapo. Vale. Hostia, son 16 aquí. Este va a ser más largo, ¿eh? Este es el doble de largo que el anterior. Túnel C. Vale, supongo que me tendré que tirar e ir hacia allí. Hostia, se está pegando a por él, ¿eh? Ya está. Joder, pues este nivel parece que está bastante acabado, ¿no? ¿O qué? Por cierto, ahí hay... ¿Podré llegar? Vale, sí. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Qué guapo, tú. ¿Es una puta broma? Ajá, qué cabrones. Esta gente sabe mucho, ¿eh? De videojuegos. Vale. Habrá Vale, otra tú. salida. Tendré que ir para allá otra vez. Esta gente sabe mucho de videojuegos, ¿eh? Ay, me la pobre Eli, la estoy estampando contra todos los sitios, tú pobrecillo. La estoy estampando contra todos los sitios. Pero aquí tengo... Ah, tengo armas y todo. El revólver, la escopeta, el fusil. Vale. Vamos para adelante a ver. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. O sea, si abrimos aquí, una polla, ¿no? Comemos. Pues comemos una polla gorda, vaya. Mira, aquí tenemos cosas. Buah, qué juegazo, tío, de verdad. O sea, tenía mis dudas de si volver a pasarme la historia o no, porque como digo, me lo pasé el año pasado ya. Y es un juego que, joder, o sea, la historia es densa, es un juego muy... Es un juego muy pesado. No pesado de joder, qué pesado que es este puto juego, ¿no? Es un juego pesado de que, joder, la historia, la trama, todo es muy denso. Pero es que estoy jugando ahora, tío, estos niveles y es que me dan ganas de volver a pasarlo, la verdad. Y yo creo que me voy a volver a pasar. Yo creo que me Qué voy a ganas volver de a pasar. largarme. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. Arriba y afuera. Tú ve arriba y afuera. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Esta gente sabe mucho, ¿eh? La gente de Naughty Dog... Los escuchas aquí hablar y saben bastante, ¿eh? Qué pena que el hijo de la gran puta de PlayStation, tío, el presidente, tío, los obligara... Bueno, los obligara, mira, tío. Hostia, mira. Los pusiera a hacer el multijugador, tío. Que yo el multijugador de The Last of Us lo esperaba como agua de mayo porque, joder, un multijugador de Naughty Dog
estilo, yo que sé, supervivencia y tal. Pero bueno, ya sabéis que se canceló. Y no lo veremos nunca en la vida. Así que nos jodemos. Y digo que qué pena porque le han hecho perder muchísimo tiempo a Naughty Dog, que podrían haber sacado ya The Last of Us Parte 3 o cualquier otro videojuego. Y pues nos tenemos que contestar con el remaster y con los We niveles love the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. A ver cómo lo habéis hecho. Vale. Mantén la calma, Ellie. Dios, qué claustrofóbico esto, ¿no? O sea, este nivel me está sorprendiendo que está bastante más acabado que el primero, vaya. O sea, obviamente se nota que no está pulido, pero joder, esto te lo ponen en el juego final. In order for the Yo player creo que to no te feel desentona, cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Por aquí no puedo subir. ¿No puedo mirarle la cara a Eli o qué pasa aquí? Que te jodan, universo. ¡Que te jodan, universo! Menudo sitio de mierda para morir. Pues la verdad que sí. Esto tiene que ser una de las peores muertes, vaya, que te quedes atrapado en un sitio de estos. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. O sea, esto antes iba a estar lleno de agua. ¿O cómo va el tema? Ah, vale, esto antes iba a estar lleno de agua, pero los beta testers decían que, bueno, los que jugaban, los que probaban el juego decían que no se veía muy bien el camino, por donde tenías que ir y volvían para atrás, porque se pensaban que aquí estaba cerrado. Vamos, básicamente lo que suele pasar el 80% de los juegos, ¿no? Que llegas a un camino, no ves la salida y te vuelves para atrás pensando que aquí ya no hay nada más. Venga, joder. We draw the player towards this pipe, as it is seemingly the route out of the tight space. Fairly soon, it is obvious that this path is blocked. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup, so this journey doesn't feel wasted. Me dan una Coca-Cola. It's important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in this direction. We hint to the player that there is a bigger, new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. This helps players consider the other route where they don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Tío, de verdad, escuchando al desarrollador, tío, tiene tantas cosas y tantas aristas, tantos matices, tantos detalles. Un nivel de un videojuego. Es que es increíble, ¿vale? As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the ¿Qué vas a hacer, cabrón? Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience.
Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. A ver. Aquí nos vamos a encontrar un chasqueador, se supone, ¿no? Y ese chasqueador se va a convertir en Joel. O sea, mientras se va a convertir en Joel, se lo va a imaginar Ellie. Buah, estos momentos, ¿eh? No va la linterna. ¡Hostias! Mira la cara de Ellie, ¿eh? Cagadísima, tú. ¡Mierda! For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Vale, aquí olvídate que aquí no. Aquí no. O sea, tenemos que lanzarnos al agua. Por cierto, ¿cómo se buceaba al fin? Vale, supongo que se sale por ahí ya, ¿no? A ver, no me quiero dejar ningún comentario. No sé cuántos llevo, tío. No me quiero dejar ningún comentario, tío. Porque es muy interesante, la verdad, lo digo. O sea, ya no es solo interesante ver estos niveles que se descartaron y que los pueda jugar y tal. Sino que es más interesante escuchar, pues, las ideas, ¿no? Mira, cómo clipea eso. Las ideas o pensamientos que tienen los devs y cómo los plasman y cómo, pues mira, esto ahora no me cuadra, esto lo quitamos, esto lo hacemos de esta manera, esto de la otra. Aquí te vamos a poner un callejón sin salida, pero bueno, a ver, para que el jugador no se frustre, le vamos a poner un recurso, ¿sabes? No sé. Aquí no llego, ¿no? O sea, aquí Eli no... Ah, vale, tengo que subir por ahí arriba, ¿verdad? Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Sí que es verdad que estaba pensando que me sonaba un montón esta parte, que ves que hay otra muy parecida. Que te subes también por unas... Lo que pasa es que las alcantarillas son muy cortas. En el juego final no duran mucho. Vale. No sé si me habré dejado algo, The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether vale, there was podemos... success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Los serafitas. Vale. Pues muy guapo, la verdad. Muy chulo. Creo que me he dejado un comentario del desarrollador, pero bueno, tampoco pasa nada. Muy guapo, la verdad. Este nivel me ha gustado bastante, tío. La verdad, me ha gustado bastante. Bastante más que el primero de Fiesta de Jackson. Y me ha sorprendido que este estaba
bastante acabado, ¿no? O sea, quiero decir, este nivel te lo meten en el juego final y tampoco te desentona absolutamente nada. Quiero decir, son 10-15 minutos más y está bastante guapo el tema de ir moviéndote por las alcantarillas, ir por esos pasajes tan estrechos y tal. Y no sé, me gusta bastante. Y nada, lo que te, si os ha gustado a vosotros, pues pegaros un licazo. En el siguiente jugaremos el último, que es el de la cacería, que es el que supone que Joel y Ellie tienen ahí ese diálogo que estoy viendo que a mucha gente le está tocando la patata. A mí probablemente también me vaya a tocar la patata. Pero bueno, lo dicho, si os ha gustado las alcantarillas de Seattle, este segundo nivel perdido de The Last of Us Parte 2, pues dejaros un licazo y nos vemos en el próximo, en la cacería. Chao, chao.